Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí. Trae aquí, Señor, el cielo. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Amados, buena tarde, casi digo buenos días. Buena tarde, Dios les guarde, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Uy, uno. Híjole, no vino nadie. Amados, buenas tardes. Dios les bendiga. Ñañita linda, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Qué bueno verles. ¿Cómo han pasado? Bien. Sí. Ok. Tomen asiento, pónganse cómodos, pónganse acá adelante. Hoy tengo que hablarte de algunas cositas interesantes. Ok. Vamos a ver. Espero que hayan venido con una expectativa grande el día de hoy. Amén. Una expectativa grande, 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 grande. ¿Dónde está mi? Acá está. Ok, una expectativa grande. La mayoría creo que hemos escuchado del hijo pródigo, ¿no es cierto? Sí. Ok. La famosa historia del hijo pródigo. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Déjenme abrir la escritura. Si no me equivoco, Lucas 15:11. Vamos a ver, Lucas 15:11. Lucas 15:11. Sí, parábola del hijo pródigo. Les explicaba algunas cosas del hijo pródigo, pero en esta semana entendí algo adicional. ¿Ok? Y quiero explicarles eso de ahí. Antes de empezar, oremos dando gracias a Dios, soberano Padre de gloria. Gracias por este tiempo. Bendito Dios, tú eres bueno, tú eres soberano. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios hermoso, eres un Dios que nos tolera muchísimo. Y te damos gracias, Dios soberano, por lo que tú haces con nosotros, bendito Dios. Y exaltamos tu nombre, nombre sobre todo nombre, que la palabra que vamos a dar en esta tarde, Padre Celestial, sea de provecho para cada uno de nosotros, que nuestro espíritu esté dispuesto a aprender lo que hoy nos quieres enseñar a cada uno de nosotros. Gracias, soberano Rey, bendito Padre, que tu pueblo esté dispuesto, esté activo en el reino espiritual, esté despierto para atender lo que se va a enseñar en esta tarde, Padre. Damos gracias, soberano Rey de gloria, gracias. Vamos al libro de Lucas, ¿ok? Capítulo 15, ¿sí? En la versión hebrea y la versión Biblia al día les voy a leer, ¿ya? Otra vez Yeshua, o sea, Jesucristo dijo, un hombre tenía dos hijos, ¿ok? Dos hijos. El menor dijo al padre, Padre, dame la parte de la fortuna que será mía, ¿ok? Dame la parte de la fortuna que será mía. O sea, él sabía que le correspondía algo, ¿ok? Él sabía que le correspondía algo, ¿sí?
Tenía 2 hijos, dame la parte de la fortuna que es mía. ¿Ya? Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos, ¿no? Lo que le tocaba a ellos lo dividió. Le dijo, pues, esto es tuyo y esto es tuyo. Quiere decir que al otro hijo que no se fue de casa, sí le tocó su parte, pero él seguía viviendo con su papá. ¿Ok? ¿No? No es como muchas veces pensamos que nos dicen, pues bueno, la herencia le dio solo el que se fugó. No, la herencia la recibió el otro también. Porque dice que lo que tenía lo dividió en dos. Y si lo divide en dos, quiere decir que le dio la mitad al uno y la mitad al otro. ¿Ok? Tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, o sea, lo vendió. ¿Ok? Cogió y vendió la propiedad. El hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada. ¿Qué es atolondrada? Alocada, sin pensar, sin analizar, sin entender lo que pasa. ¿Ok? Eso es una vida atolondrada. ¿Ya? Pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. ¿Ya? Así que fue a uno de los ciudadanos de ese país quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos. O sea, fue a buscar trabajo. Y añoraba llenar su estómago con las vainas de algarrobos que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Al fin volvió en sí, dice la escritura, y dijo, cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre, pero cuando aún estaba lejos su padre lo vio y fue movido a compasión. Corrió y echó sus brazos sobre él, besándole tiernamente. Y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ok? En la escritura dice que el hijo pues entró como que en razón, ¿ya? Aunque el hijo vivía con el padre, pues le dijo, dame la porción que me toca, se fue y la cambió por dinero. Y la derrochó, la despilfarró. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me atrajo de esto una vez más? Es que el hijo se dio cuenta lo que recibía con su padre, no cuando estaba ahí, sino cuando estaba afuera. ¿Estamos? Porque cuando estás en casa con papá, pues estás acostumbrado a lo que hay ahí. Y a veces hasta lo que tienes con papá te aburre. Pero el momento en que sales, te das cuenta todo lo que tenías. ¿Me captaron? La mayoría que pues ya son de una edad adulta y pues ya no viven con papá, dependiendo del caso, se dieron cuenta cuando salieron de casa, pues lo bien que se pasaba en casa. ¿O no? Estamos acá. ¿Sí? Había ciertas cositas que decías, bueno, sí, en casa podía hacer esto, el otro, ¿ya? Y hay cosas que siempre se extraña de casa. O cuando vas a vivir solo o soltero, pero te vas a vivir afuera solo. Y dices, bueno, yo en casa de mi papá podía hacer esto. Ahora no lo puedo hacer porque tengo ciertas responsabilidades. ¿No es cierto? Y ya no puedes darte, pues, como que los lujos que te dabas antes de dormir un poco más o qué sé yo, ¿no? Porque ahora tienes las responsabilidades de que en algunos casos tienes que preparar un desayuno, un almuerzo, una merienda y hacer A o B o C, cosa que antes pues te daban haciendo, ¿ya? Pero te das cuenta de eso cuando sales. Y el Eterno me hacía entender que los hijos realmente nos damos cuenta de lo bueno que recibimos en casa cuando no estamos ahí o cuando podemos comparar con otro lugar, ¿ya?
Cuando podemos comparar con otro lugar, ahí es cuando nos damos cuenta la importancia de lo que recibíamos en casa. ¿Y cómo puedes comparar con otro lugar? Pues cuando sales de ese lugar y vas a otro lado y comparas lo que recibes en un sitio con lo que recibes en otro. Eso me estaba conversando Dios en estos días, en estos 4 o 5 días, especialmente ayer, ¿ya? Y Dios me hizo entender, mira, hay muchas veces que Él permite que escuches lo que se hace en otros lados, o que veas o que experimentes en otros lugares, para que tú puedas pesar lo que recibes. ¿Me captaron? Les explico de nuevo. Muchas veces Dios permite que analices o te haga ver en otros lugares lo mismo que ves acá para que tú puedas analizar el nivel en el que estás. Porque cuando estás en una casa, tú solo pesas lo que recibes aquí, pero no lo puedes comparar en otro lugar. Hasta cuando Dios te da la opción de comparar. ¿Ok? Cuando a mí me invitan en algunas iglesias a veces a predicar o simplemente pues a una festividad, no es que uno va con el afán de juzgar o ver en qué nivel está la gente, pero cuando escuchas a B o C predicador, la palabra de Dios dice que tú debes pesar la palabra. ¿Y qué significa pesar la palabra? Pues literal pesarla, a ver cuál tiene más peso, ¿ya? Como cuando pones algo en una balanza para ver cuánto pesa cada uno. Y cuando te dicen que tienes que pesar, cuando más pesa, más vale. Les repito, cuando más pesa, más vale. ¿Sí? No vas a pagar lo mismo por una libra de arroz que por 10 libras de arroz. Las 10 libras de arroz te sale más caro, porque hay más, ¿no es cierto? Entonces, cuando en el reino espiritual te dicen que tú peses la palabra, significa que tú vas a ver cuál palabra es más pesada porque hay más valor en el peso. ¿Ya? Por eso el oro se mide por quilates y por peso, ¿no? Tantos quilates de oro, tanto peso en oro, ¿no es cierto? Pablo Escobar, un famoso narcotraficante que ya no vive, él llegó a un punto en que llegó a tener tanta cantidad de dinero que ya no lo podía contar, lo pesaba. Entonces sabía que en tantas libras había tanto. Entonces él decía aquí, ok, en 20 libras hay $1.000.000. Entonces pónganme aquí, cuando llegue a 20 libras hay $1.000.000. El tipo contaba su dinero así. Porque sabía el peso del dinero. Ya no lo contaba, lo pesaba. Porque el peso también te da un valor. ¿Ya? ¿Estamos acá? Sí, yo creo que a algunos les gustaría empezar a pesar dinero, ¿no? ¿Sí, no? ¿Qué más, Ivancito? Dios te bendiga, amigo. ¿Cómo estás? Hola, reina, ¿cómo vas? ¿Ya? Entonces, todo lo que es pesado, mientras más pesa, más vale. ¿Ok? Sí. Menos en el ser humano. Cuando estamos muy pesados, pues no. Claro, ahí te enfermas más. Ahí es lo contrario. Pero bueno. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de poder pesar la palabra, de medir el predicador, de medir lo que suelta, medir lo que habla. Entonces, cuando tú te vas a un sitio, cuando tú comes algo y la comida te llena porque está pesadita, ¿no es cierto? Una cosa es que tú desayunes un café con pan y otra cosa es que tú desayunes un café con un bolón, ¿no es cierto? Incluso llega el rato del almuerzo y no te da hambre porque sigues lleno, porque tiene más peso. Es un carbohidrato complejo. ¿Ya? No es un carbohidrato simple. El pan es un carbohidrato simple. Te llena ese ratito, te da energía ese rato, pero a la hora ya estás con hambre. Así te comas 20 panes. A la hora te va a dar hambre. Pero si te comes un bolón, no te da hambre a la hora. ¿Por qué? Porque es un carbohidrato compuesto o complejo. ¿Ya? Y que te da energía durante más tiempo. ¿No es cierto? Pero el pan te da energía ese rato. Y como es algo procesado, te causa más daño en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, tú puedes comer la misma cantidad en libras que en un bolón, que en un pan, pero el uno te va a mantener lleno más tiempo. Pero en el pan se va a hacer más cantidad porque tienes que conseguir más panes para llegar a lo que pesa un bolón, porque el bolón es más macizo. Ahora, mientras más peso, mejor. Y más tiempo te mantiene lleno. ¿Ya? Pastor, ¿a dónde quiere ir con todo esto? Que llegan tiempos en que Dios te va a hacer pesar las cosas. Estamos acá. Te va a hacer pesar te va a hacer pesar este sitio, te va a hacer pesar sitios, te va a hacer pesar personas, y vas a ver el peso, tú entiendes el nivel, ¿ya? No, yo no sé si seguir acá. ¿Seguro?
El peso de la gente te hace subir al que no tiene tanto peso. Estamos acá, ¿me captan? Si tú te pones al lado de alguien que tiene un peso espiritual, te va a hacer subir a ti, así tú no tengas peso. Pastor, ¿cómo funciona eso? Aparte de que tú puedes absorber o aprender de esa persona, en el reino espiritual Dios pone todo en una balanza. Entonces, si tú te juntas al lado de alguien que tiene un peso, Dios te pone en el lado de la balanza al que tiene peso aquí, y a ti te pone al lado. Y cuando la balanza pesa, porque ese es el trabajo de la balanza, obvio, donde está mayor peso hace esto y donde está menos peso sube. Ahora me captas que el mayor peso le hace subir al peso más liviano. Y aunque el de mayor peso se quedó abajo, no por algo malo, sino por el peso que tiene y que la balanza le hace ver que pesa más, y el valor del lado del que tiene más peso es mayor y el valor del lado del que tiene menos peso es menor, pero el que tiene menos peso subió. A causa del que está al lado que tiene mayor peso. Entonces, juntarte con alguien que tiene peso en el reino va a hacer que el lado de la balanza que está a tu lado te eleve. ¿Me captaron? Pero ahí viene un problema. Cuando te pasa eso que te eleva, porque estás al lado que tienes al lado de alguien que tiene peso, tú le ves al que tiene peso por encima de, por debajo de ti, porque te hizo subir el peso de él. Y al que tiene peso tú le ves abajo. Entonces a veces piensas que tú estás superior a él, pero si él se quita de al lado tuyo, te vas para abajo de nuevo. ¿Me captaron? Necesitas al que tiene peso. ¿Ya? Pero cuando estás en esta situación de que el que tiene peso, por causa del que tiene peso, te elevaste, aquí viene algo que tiene que ver con el egocentrismo y el carácter. Entonces, la persona que tiene carácter se va a dar cuenta que ha sido elevada por el peso del que está al lado tuyo, que por estar cerca de esa persona te hace subir para que puedas experimentar un nivel alto. ¿Me captaron? El que tiene mayor peso, aunque está por abajo de ti en cuestión de peso y de balanza, no está experimentando un nivel alto, pero ya lo experimentó. Pero aunque él está abajo, en un punto de vista de nivel visual, ¿ok? Pero los números del peso de él le superan al tuyo. ¿Me captaron? El que tiene mayor peso está acá. El que tiene menor peso fue subido por el de mayor peso. Pero el que tiene mayor peso, aunque está más abajo del que tiene menor peso, los números de él, por el peso que tiene, están más arriba de los tuyos. ¿Ya? Porque el que fue elevado pesa 2 libras y el que está abajo pesa 100 libras. Pero tú tienes el número 2 libras, pero el que está más abajo de ti tiene 100. Aunque visualmente está más abajo, en cuestión de cifras en el reino está más arriba. ¿Me están captando? Entonces no es solo cuestión de verte literal arriba, sino qué cifra manejas. ¿Me captaron? Estamos acá. Quiero soltarte algo interesante hoy, por eso estoy haciendo la entradita. Entonces tú tienes que preocuparte en que sí, tengo que estar al lado de alguien que tiene peso, pero la balanza se pone bonita cuando el peso se equipara. Cuando el peso se equipara y se pone bien, y los dos están trabajando a la misma altura. ¿Qué le pasó a Moisés? El pueblo le decía, a nosotros también Dios nos habla. Por estar Dios con Moisés y Moisés darle un mensaje al pueblo, el pueblo subía de nivel o veía milagros, pero por causa de lo que Dios le decía a Moisés que tenía que hacer. Toca con tu vara el mar, golpea la roca, háblale a la roca, ¿ya? ¿No es cierto? Empezaron a ver milagros. Haz una estaca con una serpiente de bronce, empezaron a ver milagros. Estamos acá, ¿no es cierto? Pero fue por causa de... El pueblo escuchaba porque Moisés subió al monte y Dios habló con Moisés y el pueblo escuchaba la voz de Dios. Pero fue por causa del que tenía más peso. Si Moisés no se manifestaba como Moisés, el pueblo no experimentaba esos niveles de milagros y no llegaba a escuchar la voz. Entonces, aunque el pueblo subió a un nivel en que veía los milagros, no estaba al nivel de conversar o de la intimidad que tenía Moisés con Dios. Y aunque escuchaban la voz de Dios, ok, porque si a nosotros también Dios nos habla,
Pero en el nivel de cifras que manejaba el pueblo, no llegaban al nivel de cifras que tenía Moisés. ¿Me captaron? Estamos acá. Por eso Moisés tenía que subir a un lugar alto para que el pueblo que estaba en un lugar bajo peleara. Cuando Moisés estaba con Aarón y Hur, creo que es, ¿no? Me corrijan si me equivoco, ¿ya? Y Moisés estaba intercediendo para que el pueblo de Israel no perdiera la batalla. ¿Ok? Contra el ejército de Amalek, creo que es el nombre, ¿ya? Si me equivoco, pues me dicen, no, pastor, no era Amalek, pero bueno. Pero era el ejército de Amalek. Entonces, quiere decir que Moisés subió a un lugar alto, ¿no? Y cuando estaba intercediendo y levantaba las manos, ¿no es cierto? El pueblo de Israel ganaba. Cuando bajaba las manos porque se cansaba, el pueblo de Israel perdía. Subió Aarón y Hur y le sostuvieron las manos, como en una balanza. Y cada uno le alzó las manos y le permitió que estuviera en una sola altura, así. El uno se paró acá y el otro acá. Y pusieron las cosas al nivel. ¿Me captaron? Porque si Moisés bajaba la una mano o la otra, el asunto empezaba a irse a favor del enemigo. Subieron a Aarón y Hur y le ayudaron a colocar las manos a una altura específica. ¿Estamos? Para que la unción o el poder que Dios daba al pueblo por medio del líder no baje. Y se mantenía. Ahí vemos una balanza, equiparando el asunto. Y aunque el enemigo del pueblo de Dios estaba en un lugar espiritual, por decirlo así, en el segundo cielo, donde están principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y Moisés físicamente estaba en el primer cielo, el piso donde está el reino de los hombres mortales, pero el nivel de unción de Moisés estaba en el tercer cielo. Y aunque Moisés estaba en un primer cielo y su enemigo estaba en un segundo cielo, pero lo que hacía Moisés causaba que las cifras de Moisés que estaban por encima del segundo cielo causaran presión sobre el segundo cielo y sobre el primero. Eso es guerra espiritual. Estamos acá. Aunque tú sepas que físicamente estás en un nivel bajo, tú tienes que entender que en el reino espiritual tú tienes un peso y manejas cifras altas. Cuando tú entiendes que manejas cifras altas, puedes hacer las cosas que Dios te dice que puedes hacer. ¿Ok? Si tú en el banco no tienes altas cifras, no vas a poder comprar lo que deseas. Porque tal vez lo que deseas tiene más ceros de lo que tienes en el banco. Estamos acá. Todo en el reino se mueve con cifras. Hay cifras materiales para comprar cosas en dinero y hay cifras espirituales. La palabra de Dios dice que tienes que hacer riquezas en el cielo. Te habla de cifras, te habla de números. Porque allá el ladrón no hurta ni el óxido daña. ¿Estamos? Cuando tú entiendes de armar cifras arriba, esas cifras que están arriba ejercen un peso aquí abajo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tienes que enfocarte tú? En que las cifras espirituales suban, aunque tú físicamente estés abajo. Tienes que aprender a manejar cifras altas en el reino. Y no me refiero de que tienes que diezmar bastante, por si acaso, no me refiero a eso. Me refiero en que tienes que empezar a hacer cosas en el reino espiritual que los números en la cuenta celestial suban. Porque así como aquí en la tierra, la gente que tiene una cuenta con muchas cifras compra literal lo que se le dé la gana, si tú tienes altas cifras en el cielo, ¿qué crees que vas a hacer? ¿Me captaron? Por eso Dios dice, abriré la puerta de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Ya? Significa que lo que está arriba, las riquezas de arriba, te son manifestadas acá. ¿Y qué hablamos de riquezas? No me refiero que se va a materializar bienes, que Dios lo puede hacer, pero me refiero a que Dios te va a dar la capacidad económica del reino para poder impactar las cosas espirituales. Pastor, ¿cómo se hace eso? Con gusto, ya que me preguntas, Jesús te dio la respuesta hace 2000 y pico de años, porque dice que te compró con sangre. ¿Me captaron? Te compró con sangre. No fue con dólares ni con monedas de oro, compró con sangre. Hay cosas en el reino espiritual que tienen un valor que no tiene que ver con dinero, sino con un sacrificio.
Pero pastor, en la palabra de Dios dice que quiero misericordia, no sacrificio, pero tienes que entender el texto y el contexto de lo que el versículo que estás leyendo, porque no todo se aplica a todo. Y muchos versículos se aplican al momento que estaba sucediendo ahí. Estamos acá, porque si no, pues tú tendrías que sacrificar todavía chivos, vacas y palomas. Entonces, no porque en el Antiguo Testamento viste que el pueblo iba a hacer un sacrificio de un chivo, de una paloma, quiere decir que lo tengas que hacer ahora. ¿Ya? Se aplicaba en ese momento. Por eso es que tienes que entender la Biblia con el tiempo que se estaba manejando. Ahora sabemos que ya no se necesita hacer sacrificios y eso lo tenemos claro. Entonces Jesucristo pagó un valor alto, pero fue en el área espiritual. Entonces, ¿pero qué adquirió con eso? ¿Ya? A ver, ¿qué pagó? Compró tu alma, porque literal, tu alma estaba vendida. Tu alma le pertenecía al enemigo. Tu alma estaba encarcelada, estaba en prisiones. Si no lee Isaías 61, dice, a liberar al cautivo. Te habla de libertad, te habla de quitar opresiones. Estamos acá. Entonces pagó un precio para la libertad de tu alma. Porque todo Isaías 61 habla de una aflicción y de una prisión espiritual, porque habla del afligido, del triste, ¿no es cierto? Entonces no te habla de algo físico, te habla de un encierro espiritual, de un encarcelamiento espiritual, ¿ok? Al entender eso quiere decir que cuando tú haces un sacrificio en el reino, un sacrificio espiritual, no un sacrificio físico que haga pensar lo espiritual que eres. Porque los fariseos o la gente con dinero dice que iban a dar de lo que les sobraba la ofrenda. Entonces hacían pensar que, wow, ¿cuánto da? Entonces no se trata de demostrar cuánto das, se trata de que tú en lo íntimo, cuánto estás aportando en lo íntimo. Lo que tú estás haciendo de forma intangible, de forma inmaterial para Dios. ¿Ok? ¿Tú puedes tocar el tiempo? No puedes tocar el tiempo. Pero cuando tú le das el tiempo a Dios, aunque donde Él está no hay tiempo, pero cuando tú ofrendas tiempo, ahí estás tú sembrando. ¿Ya? Si estás en la oficina revisando el TikTok en el celular, puedes usarlo para leer la escritura. Tú decides qué hacer. Si tú te pones a leer la escritura en ese momento, en vez de revisar el TikTok, ¿qué crees que va a pasar con tu espíritu? Se aumentan las cifras. Porque si tú físicamente te pones a comer como loco, ¿qué va a pasar? Vas a engordar y vas a pesar, ¿no es cierto? Vas a pesar más. Pero si tú en el reino espiritual también empiezas a comer como loco, la palabra es el alimento del espíritu. Si tú empiezas a comerte la palabra, ¿qué crees que va a pasar? Tu espíritu va a tener más peso porque le estás alimentando. ¿Me captaron? Entonces, el momento de que tú comes más espiritualmente y tu espíritu tiene más peso, ¿qué crees que va a pasar? Vas a tener más fuerza espiritual, vas a tener más vitalidad espiritual, ¿no es cierto? Y si te pones más fuerte espiritualmente, vas a poder cargar más peso. Por eso esa momentánea tribulación va a desencadenar en ti un excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria, o la gloria tiene un peso espiritual, pero no lo puede cargar cualquier persona, no lo puede cargar un flacuchento o un anémico espiritualmente. ¿Me captaron? No es cuestión de solo orar, no es cuestión de solo ayunar, tienes que comer palabra. Porque la escritura es clara, no solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca. ¿Y qué sale de una boca? Palabras. Todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, si tú te pones a alimentarte de la palabra de Dios, espiritualmente vas a estar papiado, vas a tener peso. ¿Estamos? Si tienes peso en el reino espiritual, estás listo para lidiar con cosas pesadas, porque solo alguien que tiene fuerza puede cargar algo pesado. Si no tienes fuerza, no vas a cargar algo pesado. Entonces, el rato que tú, en vez de estar alimentándote con los videos de TikTok, te empiezas a alimentar con leer la escritura, tú vas a subir de nivel en el reino y tus cifras en el reino espiritual van a subir.
Por eso es que cuando ves que el pastor Julio empieza a saturar el chat de la iglesia con mensajes o versículos, es porque ese rato el pastor Julio está leyendo la palabra de Dios desde su teléfono, en vez de estar tiktokeando. Y ojo, que cuando más versículos te mando es cuando incluso estoy más ocupado. A veces la mayoría te mando cuando estoy haciendo deporte. Y mientras hago deporte te estoy mandando los versículos y leo al mismo tiempo. ¿Me captaron? Entonces, el asunto es que tú tienes que elevar tu nivel. Y para tener un nivel alto, tienes que alimentarte con la comida que fortalece el nivel espiritual. Y es la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cómo adquieres conocimiento? Estudiando, meditando, analizando la palabra, escudriñando, leyendo. Tú no te enteras de algo si no lo ves y si no lo lees, ¿no? Tú me puedes decir, uy, pastor, mira, en TikTok encontré tal cosa, pero ¿por qué lo encontraste? Porque te pasaste tiempo ahí. Entonces tú me vas a decir, uy, pastor, en la palabra de Dios encontré tal cosa. ¿Por qué? Porque te dedicaste a escudriñarlo, igualito. ¿Me captaron? Por eso yo cuando les mando textos de la palabra, les digo, aquí hay un código, les mando resaltado para que analicen, para que vean. Les digo, miren, aquí hay una palabra profética, desátenla, disciérnanla, léanla, mastíquenla, ¿ya? Porque quiero que te actives. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor te satura el WhatsApp con mensajes o palabras de la escritura? Porque así atraigo tu atención. Entonces yo sé, supongamos que yo soy el hermanito perico de los palotes y estoy tiktokeando o viendo el Facebook o viendo Instagram. ¿Que está mal? No, porque yo no satanizo eso. Pero si yo me pongo en tus zapatos, estoy eso así sentado donde sea, en la oficina, en un trabajo, lo que sea, y estoy viendo todas esas redes sociales. Y estoy así, veo que manda un mensaje el pastor Julio al chat de la iglesia. Y ya me atrae y digo, no, todavía no voy a revisar, este video está chistoso. Y sigo pasando el dedo. Y hay veces que hay videos que ni siquiera los ves, solo estás así, en automático. Ni siquiera los ves. Hasta cuando algo medio te atrae, les ves 10 segundos y sigues. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Estamos así. ¿Ya? Entonces, después el pastor Julio empieza cling, 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 y tú dices, oye, ¿qué? A ver, y ya te enganchaste con lo que te estoy soltando. ¿Ya? Y tú puedes decir, chuta, pero ahorita justo pasa, estoy ocupado trabajando. Naranjas. Porque por más que estabas trabajando, te dabas tiempo para ver lo otro, que a tu carne le gusta. No negamos que no. ¿Está mal ver TikTok? No, te digo que no está mal, ¿ya? Porque también Dios permite que te entretengas. Dios es que no quiere que seas así todo serio y todo seco. No, Dios también quiere que te entretengas. Pero el asunto es, tienes que entender qué te conviene más. ¿Qué es lo que te conviene más? ¿Qué es lo que te alimenta más? ¿Qué es lo que te llena más? Entonces tú te das cuenta lo que más te llena cuando ya no estás recibiendo o no estás en ese sitio que experimentabas cosas de ese nivel. ¿Ya? Yo antes de ser pastor, cuando me congregaba y no me iba a congregarme, me sentía raro. O veía pues, cuando ya había aparecido el YouTube y trataba de ver prédicas, pero no me llenaba. Porque estaba acostumbrado al nivel espiritual de la palabra que me soltaban. Incluso a veces me iba a otras iglesias y me sentía seco, vacío. Decía, no, muchos estos manes no están en nada. Ay, aquí está, no. Entonces yo ya anhelaba el tiempo de ir y cuando iba, salía, decía, wow, soltaron algo potente, me siento bien. ¿Me captan? Pero cuando pasas por estas temporadas en que puedes comparar, es para que Dios sepa que muchas veces te acostumbraste a un nivel y que aunque no le dabas la importancia del caso, no te diste cuenta que ya estás en un nivel alto, pero te acostumbraste tanto a un nivel alto que se te volvió común. ¿Me captaron? Es como cuando estás haciendo ejercicio y estás con el mismo peso todo el tiempo. Ya no lo sientes hasta cuando el entrenador te quita ese peso y te pone 10 libras más. Ay, no. Decir, oye, está pesado. Sí, pero dale. No es que me voy a cansar, esa es la idea. No, pero es que me va a costar, esa es la idea. ¿Me captan? Entonces, cuando quien te está capacitando o entrenando, el trabajo de él es ponerte más peso. El trabajo de él es ponerte más carga, porque es la única forma en que te fortaleces. Tú no puedes pensar en que te puedes poner fuerte si vas a estar con el peso que a ti te gusta y que tú puedes manejar. Tienen que ponerte una carga adicional. Pero aunque la carga adicional te duele, la carga adicional te cansa,
La carga adicional te desgasta. La carga adicional te cuesta. La carga adicional te deshidrata. La carga adicional te hace esforzarte más. ¿Me captaron? Pero cuando estás con esa carga adicional un tiempo X, te vuelves a acostumbrar y dices, ay, ¿y qué significa cuando te acostumbras? Que te volviste más fuerte y resistente. Tienes que poner más peso. Entonces, la vida de un hijo de Dios no va a cambiar esa estrategia. Siempre Dios te va a poner un peso, porque la palabra de Dios dice que tú lleves tus cargas delante de Él y Él te da un peso que sí puedes llevarlo. ¿Me captaron? Pero te va a dar un peso, no te va a dejar sin peso. Y cuando ese peso se te haga frágil, te va a poner un peso mayor. ¿Estamos acá? Te va a poner un peso mayor, porque el trabajo de Dios es irte fortaleciendo. Y tal vez el peso está pues camuflado de problemas en casa, problemas de salud, A o B, C cosa que tienes que lidiar, problemas emocionales. Hay mucha gente en el reino que toma decisiones por emociones, porque el peso aumentó, porque el ataque aumentó, porque la carga aumentó. Y como la carga y el ataque aumentó, dicen, ya no quiero. Y emocionalmente colapsas y quieres salir corriendo porque no resistes el peso, la carga, el ataque. Por eso hay mucha gente que dice, uy, yo no quisiera ser pastor, o yo no quisiera ser evangelista, o maestro, o profeta, o lo que sea, porque no quiero lidiar con esa carga. ¿Me captan? Entonces tú tienes que entender que así no estés dentro de esos ministerios, tú vas a tener que lidiar con un nivel de carga, porque tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que seguir creciendo. Y tal vez carga extra te van a ocasionar tu pareja, tus familias, tus hijos, lo que sea, en el trabajo. Y tienes que ir creciendo, tienes que ir madurando. Y cuando tú te das cuenta que has crecido y has madurado en el reino espiritual, es cuando tú te acuerdas de problemas que tuviste en años pasados. Y tú te pones a analizar y dices, ay, pero ¿cómo eso me desajustó? ¿Cómo eso me puso mal? Y ahora te ríes. ¿Me captas? Y ahora dices, ¿cómo en ese tiempo yo me pude poner tan mal por ese problema tan bobo? Que ahora tú te pones a analizar y dices, si yo volviera a pasar por ese problema, lo resuelvo así, en un chasquido. Pero en esa época, 2, 3 años atrás, estabas en una tribulación terrible porque no sabías cómo solucionarlo. Pero si ahora te pones a analizar, dices, ¿y en serio me ofusqué por eso? ¿En serio me estresé por eso? ¿En serio me angustié por eso? Ahí te das cuenta que estás en un nivel mayor. ¿Me captan? Porque las personas que tal vez te causaban tribulación en esa época, y aunque ahora te quieren causar la misma tribulación, te das cuenta que ya no te desajustan. Porque ya no estás en el nivel de esa época que te ponían mal y te lograban desajustar. Ahora simplemente lo ves, los escuchas y tal vez les prestes o no atención, pero ya no te desajusta. Porque subiste de nivel. ¿Me captaron? ¿Pero por qué? Porque siempre hay alguien que te va a presionar y siempre va a haber alguien que te tiene que poner una carga encima. Nunca vas a dejar de lidiar con cargas, porque es la única forma en que Dios usa eso para fortalecerte. El asunto es que tienes que entender que fuiste diseñado para trabajar con cargas. Desde que Jesús pisó la tierra en forma humana, tuvo que lidiar con cosas y sus padres tuvieron que lidiar con cosas. Lo quisieron matar desde niño, José tuvo que llevarle a María a otro lado. Entonces, desde chiquito empezó la persecución, empezó la carrera, empezó el estrés. Entonces, si tú quieres vivir pues súper relajado, perdón que te dañe el día, pero no va a ser así. Si quieres crecer. Pero si quieres ser un cristiano pues normal, que solo viene a la iglesia, escucha una prédica, lee la Biblia y ora, pues chévere. Pero si quieres ser un cristiano que realmente quiere manejarse con peso espiritual, tienes que ir más allá. Y tienes que indagar, tienes que investigar, tienes que librar la batalla, tienes que soltar palabra, tienes que declarar, tienes que confesar, tienes que presionar,
Tienes que meterte en lugares del enemigo, donde tengas que desajustar a las tinieblas. Esa gente es la que tiene peso. Por eso van a decir, ay, es que yo quisiera hacer lo que el hermano hace. Pero lo que el hermano hace, lo hace, ¿por qué? Porque está acostumbrado a lidiar con peso en el reino espiritual. ¿Ya? Hay gente que dice, no, yo no me meto con el diablo y él no se mete conmigo. Bueno, pues está bien si tú quieres vivir así, pues básicamente. ¿Ya? Porque hay gente que dice, bueno, si Satanás no se mete en mi casa, yo estoy tranquilo y no molesto. Pero hay gente que dice, ok, Satanás no se mete en mi casa, pero tampoco se va a meter en mi barrio. Hay gente violenta. Entonces hay gente que dice, yo no voy a hacer un cerco solo en mi casa, quiero que se haga un cerco en mi manzana, y en mi cuadra, y en mi barrio, y en mi ciudad. ¿Me captan? Esa es gente que realmente le gusta buscarse problemas en el reino espiritual. Gente adicta a los problemas espiritualmente. Gente que dice, en mi barrio hay como 4 cantinas, voy a ir y en la madrugada voy a echar palabra ahí para que eso se vaya a la quiebra. Esa gente es la que Dios necesita. ¿Me captaron? No gente que va, pues, yo no, capaz que si digo esto se me resiente, Dios mío. Lo decimos, ñañita, seguro. Que se enojan, que el pueblo es frágil, oye. Son sensibles. ¿Qué decimos, Ivancito? Sí, seguro. Hay gente que es tan emocional, tan sensible, ¿no? Que pues días de los difuntos nos vamos a los cementerios, incluso hasta tomarnos fotos con las lápidas, ¿no? No sé si han visto que hay gente que tiene esas costumbres, ¿no? Sí, no, 2 de noviembre, creo que es 3 de noviembre, a tomarse foto con la abuelita que murió hace 80 años, ¿no? Ya. Y después se preguntan por qué en el reino hay problemas. Porque nos concentramos en hacer cosas absurdas. ¿Ya? Jesucristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, lo que se murió tiene que estar con lo que se murió. Y lo vivo tiene que estar con lo que está vivo. ¿Me captaron? Eso significa, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que está muerto tiene que estar con lo muerto. Pero lo vivo no tiene que estar con lo muerto. Ni lo muerto tiene que estar con lo vivo. A eso se refiere ese versículo. Pero si tú todavía estás enfocado en las cosas de este mundo, vas a vivir enganchado en lo que este mundo quiere. Y la gente de reino, la gente de altura, no está diseñada para engancharse con las cosas del mundo. ¿Sí? Pasó Halloween, pasó Día de los Difuntos, la gente que pues celebró entre comillas, Santa Muerte, que de santa no tiene nada, ¿ya? Celebraba la muerte, rendía culto a los muertos y todo un relajo, ¿ya? Pero yo no sé si tal vez en esta fecha le hablaste a alguien para que no lo celebre. ¿Mm? ¿O eres de los que se fue a poner una florcita en el panteón? ¿Ah? ¿O eres de los que arregla lápidas o limpia lápidas? ¿Ah? ¿Me captan? ¿O eres de los que, bueno, es Halloween, me voy a poner unos cuernitos acá, no sé, qué sé yo, una colita, ¿no? Estamos acá, ¿me captan? La gente de reino aborrece las cosas del mundo. Nos incomoda, no es que hagamos acepción de personas, pero es que llegas a un nivel de conocimiento que te das cuenta y ves las cosas desde el punto de vista de afuera y te das cuenta de lo absurdo y bobo que es. Yo sé que alguna vez tal vez lo celebramos porque estábamos metidos en esa época, pero gracias a Dios nos sacó de ahí. ¿Estamos? Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que tienes una conciencia superior. Y al darte cuenta que tienes una conciencia superior, tú analizas y dices, wow, pero qué bobo que era antes, ¿cómo podía yo estar metido ahí haciendo esas tonterías sin razón alguna? ¿Ya? Yo por eso creo que en esa época subí un estado del Día del Escudo Nacional, dije feliz Día del Escudo por lo menos, porque realmente es algo de acá, ya, no es algo de afuera. ¿Me captan?
Entonces somos muy expertos en absorber lo de afuera y no en concentrarnos en lo que tenemos acá. Porque ¿sabes todo lo que tuvo que pagar el país donde vives para que tengas el escudo que tienes? Está catalogado entre los 10 escudos más bonitos del planeta. ¿Sí sabías de eso, no? Que el escudo de armas de Ecuador está catalogado entre los 10 más hermosos del planeta. Y el himno nacional está entre los 3 mejores del mundo. En composición, en letra. ¿Me captaron? Deberías estar orgulloso de donde Dios te hizo nacer. Pero nos concentramos en las cosas que inventan los nórdicos, los gringos, lo que sea. Y le damos importancia a eso y no a nuestra esencia. ¿Me capta? Amén. ¿Ya? Y celebramos a los muertos. ¿Ya? Y celebramos a la muerte. Entonces yo veía cómo gente en casas ponía la figura de la parca. ¿Saben cuál es la parca, no es cierto? Pues esa calavera que está con una capucha negra y una hoz gigante, ¿no? Esa es la parca, la que le dicen la muerte, ¿no? Esa es la famosa parca. Y ponen eso en las casas y las cuelgan. Yo digo, oigan, si la gente supiera lo que eso significa, ¿no? Y exaltan a los muertos vivientes y todo un relajo. Digo, pero ¿qué cosa pasa con el planeta? O sea, no tiene sentido. Estamos acá. El trabajo tuyo es que si Dios te alumbró la cabeza para caer en cuenta de las absurdeces que hace el ser humano, es para que tú saques a la gente de las tinieblas a la luz. No para que tú solo te quedes en la luz y veas a la gente que está en tinieblas y te burles, sino para que lo saques. Porque tú alguna vez saliste de las tinieblas, porque alguien que estaba en luz te sacó de ahí y te hizo entender lo que estabas haciendo mal. ¿Ya? Tienes que alimentar el espíritu, tienes que fortalecer el espíritu, tienes que desarrollar tu área espiritual. ¿Estamos? Tienes que aprender a cortar lo que no te conviene. Tienes que aprender a poner un límite en lo que no te conviene. Hay mucha gente que dice, yo tomé esta decisión porque Dios me habló. Pero muchas veces las mayorías de decisiones que tomaste fueron decisiones inspiradas por emociones, porque en ese momento estabas muy triste o muy enojado o muy resentido. Y pensaste que Dios habló. Estamos acá. La peor forma en la que tú puedes tomar una decisión es cuando estás con las emociones fuera del límite, o muy para arriba o muy para abajo. Nunca tomes decisiones fuera de una línea media. Así estés un poquín enojado, porque vas a tomar decisiones en tus emociones y vas a pensar que Dios te está justificando y te está apoyando esa decisión. ¿Me captan? Entonces muchas veces decimos, Dios me habló, pero cuando te das cuenta que si sabes que Dios te habló o si no te habló, porque te das cuenta que lo que hiciste te está haciendo sufrir mucho o te está lastimando mucho o te está desenfocando mucho o te está dañando emocionalmente y pasas mucho tiempo triste. ¿Me captan? Ahí sabes que Dios no te habló. Porque cuando Dios te dice hacer algo, no te niego que te trae conflicto, pero una cosa es que te traiga batalla, pero otra cosa es que te deprima. Las decisiones que te traen depresión y llanto extremo son decisiones humanas. Las decisiones divinas o lo que Dios te dice que te va a hacer, no te va a traer eso. Salvo que sea un sacrificio, como lo que pasó con Jesús, obviamente. ¿Pero por qué? Porque tenía que salvar a la humanidad, pues, ¿no? Entonces gracias a Dios, ni tú ni yo tenemos que salvar a la humanidad. Estamos acá. ¿Ya? Porque si no, imagínate cuánto estaríamos llorando aquí suplicando que nos quite esa copa, ¿no? Entonces debemos entender, antes de tomar una decisión, cómo estoy en ese momento emocionalmente. Y si en ese momento emocionalmente yo estoy bien, ahí yo estoy listo para tomar una decisión. Porque incluso por una emoción, o muy contento, muy triste, o muy enojado, o muy desanimado, tú incluso puedes adquirir deudas que no debías. Y después puedes estar pasando trabajo.
Porque te emocionaste tanto que en tu mente todo se puso fácil. No, sí voy a avanzar a reunir, sí voy a poder pagar. Dios me va, y ahí sí le metes a Dios. Dices, Dios proveerá según lo que Él cree, y se te vienen los versículos, todos los versículos de provisión te aparecieron ese rato en el cerebro. Entonces, como te aparecieron todos los versículos de provisión porque quisiste endeudarte, te la juegas. Y después estás clamando para que Dios haga el milagro de proveerte. ¿Me captaron? Y te diste cuenta de que lo tuyo fue una decisión emocional. Así como tal vez si te divorciaste o te casaste, porque hay gente que se divorció por emoción y hay gente que se casó por emoción. No digo que aquí sea el caso, o no sé, ¿ya? Pero cuando te casaste por emoción y no guiado por Dios, vas a pasar trabajo. O si te divorciaste por una emoción, o por muy enojado, o por muy resentido, y no fue Dios el que inspiró eso, vas a pasarla peor. ¿Me captan? Porque hay gente que se casó mal con quien no debían. Y pensamos muchas veces que es de Dios porque hubo hijos. Y todo nuestro desastre queremos acomodarlo a la palabra de Dios. En vez de que la palabra de Dios nos altere a nosotros. Nosotros queremos modificar la palabra de Dios al desbarajuste que hicimos. Entonces, no sé, me casé con la persona equivocada y tuve hijos con la persona equivocada, pero ¿y ahora cómo lo arreglo? No, voy a tratar de acomodarlo para no sentirme malo, no sentirme culpable. Ah, ya, herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Entonces, como tuve hijos, este matrimonio es de Dios. Tal vez ni por esas, pero pensamos, ¿me captan? Y todo queremos adaptarlo a nuestros errores. Y Dios no está aquí para solucionarte los problemas o los errores que cometas. Estamos acá. Porque no es que, ay Señor, mira, adquirí esta deuda de $1,000,000, haz que cierre el banco o que hay una crisis para que no me cobren o que el dueño del banco se muera. No va a pasar eso, Dios te va a decir, Cholito, vas a tener que pagar. No, Señor, haz un milagro, te prometo que no me vuelvo a endeudar. Ok, tengo una palabra profética para ti, ¿qué? Haz un plan de pago. Porque la palabra de Dios dice, paga todo lo que debes, no debas nada. Entonces el plan de Dios no es destruir al banco, ni a la cooperativa, es que pagues. ¿Ya? Señor, haz algo con el esposo o la esposa que tengo. No va a hacer nada porque fuiste tú quien lo escogió. Y si no lo escogiste basado en las cosas o como Dios quiere que haga las cosas, te fregaste. No, entonces cojo, me divorcio porque no fue de Dios. Ok, perfecto, te divorcias. Pero ya hubo hijos y sufren. Otro problema. Ay, entonces, ¿qué decisión tomo? Tome la que tomes, va a haber una consecuencia. Entonces, ¿cuál es el consejo del pastor? Pues la decisión que vas a tomar. Ora, para que la decisión no sea una tuya, sino una divina. Y muchas veces tal vez lo que Dios te va a decir que hagas no te va a gustar, pero lo vas a tener que hacer. Pero muchas veces somos muy malcriados con el Padre. Somos hijos malcriados y rebeldes, que no queremos hacerle caso a lo que Él nos dice, porque no nos conviene o no nos gusta, o nos va a doler, o no queremos pasar vergüenza. Porque van a decir, no, señores, pero es que yo hice esto, salí así. No, qué vergüenza. Pues tienes que hacerlo. ¿Me captan? Porque así trabaja Dios. Entonces Dios no te va a evitar el problema, pero va a estar contigo en el problema. Dios, para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, les hizo pasar un desierto. ¿Ya? Y si tú te pones a analizar desde el punto de vista bíblico, la tierra prometida en distancia no estaba tan lejos. Pero la actitud de ellos hizo que entraran después la segunda generación a la tierra prometida. Porque la primera pasó 40 años pasando trabajo, pero fue por decisiones de ellos. ¿Me captaron? Entonces, quiere decir, Dios podía hacerles brincar el desierto, podía cogerles y llevarles, ¡pum! Y llegaban en, como está la escritura, 40 días. ¿Me captaron? Entonces hay procesos que te van a tomar días, pero tu necedad, tu carácter, va a hacer que esas pruebas se conviertan en años. Porque simplemente no quieres aceptar y reconocer que fallaste, que hiciste mal las cosas, que no le quisiste obedecer a Dios, que no creíste en Él.
y quisiste hacer las cosas desde tu punto de vista. ¿Ya? Como el profeta que tenía que ir a profetizar a Nínive y no quiso, ¿no? Y le tocó gastar doble pasaje, porque terminó haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, porque lo que él quería hacer no le gustaba y no estaba al nivel de los planes de Dios, pero terminó haciendo lo que Dios le dijo, porque si no las cosas se te complican. ¿Ya? Porque cuando Dios te dice que hagas algo y no lo quieres hacer por tu orgullo, por tu carácter, las cosas se te van a poner mal. Entonces, la mayoría de conflictos que nosotros pasamos es por nuestras decisiones y por nuestro carácter y porque no queremos hacer esto que Dios nos dice que debemos hacer porque simplemente no quieres o no te agrada o crees que no es del tiempo, ¿no? Y nos ponemos ultra proféticos y decimos, no, es que Dios no me ha hablado, es que hay veces que Dios ni siquiera te tiene que hablar porque es obvio lo que tienes que hacer. Pero queremos una justificación divina y decimos y nos ponemos espirituales, voy a esperar a que Dios me hable. ¿Ya? Pero aunque tú sabes lo que tienes que hacer y sabes que es de Dios porque has leído la Biblia y sabes que a la luz de la palabra lo que tienes que hacer, pero queremos esperar a que literal Dios te hable en un sueño, en una visión o que te hable por medio de alguien. Pero ¿y si no pasa? ¿Me captan? Ese es el problema del ser humano, que somos necios por naturaleza. Somos mal llevados, somos tercos por naturaleza y queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana y no lo que nos toca hacer. Porque no queremos muchas veces dar la cara y no nos gusta la confrontación. Pedro le negó 3 veces a Cristo. Y aunque Pedro no se le acercó a Cristo después, fue Jesús quien se le acercó a Pedro y le preguntó. Porque lo normal hubiese sido que Pedro se acerque y le diga, Señor, ¿me perdonas? Sí, Pedrito, te perdono. Señor, ¿me disculpas? Sí, Pedrito, te disculpo. Señor, ¿me perdonas? Pero no, tuvo que esperar a que el Eterno se le acerque y le diga, Pedro, ¿me amas? Apacienta, pastorea, apacienta, pastorea. Porque no es de nosotros acercarnos a Dios a reconocer que hicimos mal. Pero Dios se tiene que acercar a ti a confrontarte. ¿Me captan? Y lo mismo hacemos con los seres humanos. No nos gusta acercarnos a reconocer que la fregamos y que tomamos una decisión que no era por asunto de nuestro carácter. Y que dijimos, no, es que Dios me habló y me dijo que tengo que hacer esto. Y muchas veces no te habló. Sino que a veces la voz de Dios se parece tanto a la tuya que no quieres discernir. Porque algo que la voz de Dios no se va a parecer es al timbre de voz del enemigo. Pero es muy probable que se parezca más a tu timbre de voz. Porque Dios te va a hablar desde adentro, el enemigo te va a hablar desde afuera. Pero si el enemigo te habla desde adentro, ahí sí asústate. Porque no tienes a Dios adentro entonces, ¿no? ¿Me captan? Porque si hay una voz interior que te incita a hacer algo malo, chuta. Ahí es grave. Porque quiere decir que esa maldad te está hablando desde adentro. Y eso sí es preocupante. Pero si esa maldad te habla desde afuera, ok, no está dentro de ti. Tienes que aprender a escuchar a lo que está dentro de ti. Tu voz y la de Dios. Y aprender a discernir cuál es mi voz y cuál es la de Dios. Y ya que me preguntas cómo, pastor, te lo voy a decir. Tu voz va a querer hacer lo que a ti te gusta. Te va a decir que hagas lo que a ti te gusta. La voz del enemigo te va a hacer desafiar a Dios. Tu voz tal vez no te haga desafiar a Dios, pero va a querer que tomes la decisión que a ti te va a agradar tomar. ¿Ya? Pero la voz de Dios va a estar a la luz de la palabra, 1, y 2, se va a ir en contra de tus emociones. La voz de Dios se va a ir en contra de tus emociones y en contra de tu carácter. Porque el carácter del ser humano siempre va a estar en contra del carácter de Dios. Si no, pregúntale a Moisés cuando se enojó y Dios le dijo, háblale a la piedra y le metió un trancazo con el bastón. ¿Me captaron? La voz de Dios dijo, habla, pero Moisés quiso darle un palazo. ¿Ya? ¿No es cierto? Estamos acá. Amén. Entonces muchas veces tú vas a estar guiado por tus emociones. La voz de Dios no se va a dejar guiar por tus emociones, por tus deseos. Por eso Dios no te va a dar lo que quieres, sino lo que necesitas. En el tiempo y en la temporada correcta. ¿Ya?
Supongamos que un hijo tuyo te pide X cosa, pero tú no le das porque no necesita. Pero tu hijo quiere, pero no necesita. ¿Ya? O tal vez no es el tiempo. Es como darle un celular a un niño de 6 años. No lo necesita. En un tiempo lo va a necesitar, pero a los 6 no lo necesita. ¿Para qué? Para rostizarse el cerebro y matar las neuronas que están desarrollándose en ese momento viendo videos. Así vea cosas de Dios. Si tú me dices, le pongo un video cristiano a un niño o le hago leer la palabra, yo prefiero hacerle leer la palabra. Se me fueron. ¿Me captan? Ay, pero pastor, también puede ser lo otro. No, no te digo que no. Pero en la época en que no había los celulares, ¿cómo hacía un niño para buscar las cosas de Dios? A ver, dime, ¿cómo hacían? Leyendo la escritura, no había otra forma. O le comprábamos una Biblia para niños con dibujitos y ya. Pero ahora si no está detrás de una pantalla, ay, no se puede. ¿Me captan? Porque nos hemos convertido en la generación más visual que ha existido en el planeta. Que si no tenemos algo detrás de una pantalla, nos aburrimos. ¿Estamos acá? Nos aburrimos. Así sea la Biblia, pero tiene que estar en el celular. Porque leo la Biblia en el celular y no me canso. Leo la Biblia acá y me aburro. ¿Me captan? No, entonces ya no llevo la Biblia, llevo mi celular porque ahí ya me pesa menos. ¿Ya? Mira, yo podré tener 50 versiones de la Biblia en mi celular, pero yo nunca voy a dejar de llevar la Biblia física. Nunca. Porque primero no se queda sin batería, segundo no tengo que cargarla al tomacorriente. Va a estar ahí 24/7. Tercero, no me la van a robar. Porque el ladrón te va a ver con la Biblia y el celular y no va a querer la Biblia, va a querer tu celular. Pero es extraño, ¿no? Si te robaran la Biblia dijeras, no, que le vaya bien, que le bendiga, que le sirva de algo. Pero si te roba el celular, ahí sí te mueres. O sea, ¿se dan cuenta el nivel que ha caído la humanidad, incluso el pueblo? ¿No? Te roban la Biblia, que les sea de bendición. Te roban el celular, este ladrón ahora va a ver. ¿No? Estamos acá. Estamos, iglesia, me están captando. ¿A dónde vamos? ¿Ya? Casi para terminar. ¿Qué horas son? Libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 3. Libro de Samuel, capítulo 3. Tips proféticos. ¿Sí? Tips proféticos. Samuel, primera de Samuel, hasta acá alguien cayó en cuenta. Nadie preguntó, solo acá la ñañaña. Primera de Samuelito, capítulo 3. Versículo 1 hasta donde vamos a ver qué muestra el Eterno. Acá en la Biblia que tengo yo dice, Samuel comienza a recibir inspiración profética. Porque la profecía tiene que ser inspirada. No se te enseña a profetizar, pero sí se te enseña a entender el don profético. ¿Ya? Para que digas, no piensas que estás viendo demonios o que estás loco o que estás enchamucado, ¿no? O endemoniado. ¿Ya? No se te puede enseñar a profetizar porque es por inspiración. ¿Ya? Un humano no te puede enseñar a profetizar. No es que yo te voy a decir, Pastor Julio dirige escuela profética para que aprendan a profetizar. Eso es del diablo. Porque la profecía no se enseña, es inspirada. El hombre te enseña, Dios te inspira. La inspiración viene por un don, la enseñanza viene por conocimiento. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces la inspiración no es que tú tuviste que leer algo para que te salga la inspiración. Inspiración es que tú estás acá, supongamos, el pastor Julio sabe dibujar. Entonces estoy así, y no es que vi en YouTube como hacen ahora, cómo dibujar un paisaje. No, yo estaba así tranquilo y ¡pac! Me dio ganas de hacer un cuadro. Y cogí las pinturas y me puse a hacer el cuadro y me salió una belleza. Eso es inspiración. No me enseñaron ni técnicas, ni nada, ni lo que sea. Eso es inspirado. O cogí un instrumento y dije, voy a ver, cojo la guitarra y le empiezo.
y me empezó a salir. Eso es una inspiración. Sin saber notas, sin saber nada, sin nada. Eso es inspiración. Empezaste a entonar un instrumento sin que hayas recibido una instrucción de alguien. ¿Ok? Eso es inspiración. ¿Ya? Por eso la profecía no te pueden enseñar a profetizar, pero sí te pueden alguien con experiencia en el ministerio profético a hacerte entender cómo es que funciona el don de profecía. Entonces te va a decir, me parece que tú tienes un don de profecía. Me parece que tú tienes un manto profético. Me parece que tienes una unción profética. Es distinto, entonces dices, es por esto que veo esto, o siento esto, o huelo esto, o escucho esto. Exacto. ¿Y cómo funciona? Funciona así. Ya. ¿Y cómo lo desarrollo? Tienes que desarrollarlo así. Entonces no te están enseñando a profetizar. Te están haciendo ver cómo es el don. Por eso Eliseo se juntó a Elías. Y cuando Elías ya estaba por partir, Eliseo le dijo, quiero la doble porción de lo que tú portas. ¿Ya? Por eso Elías le dijo, lo que me pides es difícil porque no es de hombre, no te lo puedo dar, es de Dios. Si mientras ves que soy elevado al cielo y el manto, que no es mío, sino es de Dios, te es dado, pues bacán. ¿Ya? El hombre no te puede repartir mantos, aunque el hombre puede discernir el manto que portas, por inspiración divina igual. Pero no es que el hombre imparte mantos o reparte mantos. Ojo con eso, ¿no? Porque he visto muchas veces en redes sociales que dicen, va a haber impartición de mantos. ¿Ya? Sigo acá, yo no sé. ¿No? Entonces, con mucho respeto, yo veo incluso profetas o apóstoles que dicen, a ti se te da el manto este. Pa. Hay mantos que en el transcurso de tu vida te son puestos por Dios. Y hay mantos con los que ya naciste. No sé si seguir. ¿Sigo o ya nos despedimos? ¿Seguro? Todo de bebé cuando nace le ponen un manto. O le dejan desnudo en la cuna. Cuando nació tu hijita, ¿qué hiciste? Un manto. ¿No es cierto? Es un manto, es cubrirle. Manto es una vestidura, algo que te tapa. ¿Ok? Le ponen una frazadita, una cobija. ¿Ya? Entonces, no es que cuando naciste desnudo, pero no te dejan desnudo, te cubren, te tapan, te ponen un manto. En el reino espiritual, cuando tú naces en el reino espiritual, Dios te cubre con una vestidura espiritual. Te pone un manto, te pone una capa. Cuando Dios te pone un manto y te pone una capa, es porque cuando tú naces en el reino espiritual, ¿qué significa? Que cuando tú naces desnudo. Estamos acá. Amén. Cuando tú naces físicamente, naciste desnudo, no naciste con ropa. ¿Ya? Pero cuando naces en el reino espiritual, igual naces desnudo. Y tiene Dios que darte una cobertura, un manto, una ropa espiritual. Y la ropa espiritual habla de lo que vas a hacer en el reino espiritual. ¿Me captaron? Es de lo que vas a hacer en el reino espiritual. Entonces, nadie te puede estar impartiendo algo que Dios ya te dio apenas naciste en el reino espiritual. Porque en el libro de Apocalipsis te hablé de los últimos versículos que te he estado pasando. Ahí dice la gente que fue escrita en el libro de la vida desde antes de la creación de las cosas, ya estabas escrito. O sea, ya estaba, tu destino ya estaba marcado. Entonces, cuando viene alguien y te imparte dones, bueno, una cosa es que te impongan manos, pero no es que la gente que te impone manos te da los dones. Pastor, hay un libro que se llama Timoteo, sí. Y Pablo le dice a Timoteo, no te olvides de los dones que recibiste cuando te impusieron manos. No que los ancianos te los dieron. No es un don que le dio Pablo. Es un don que recibió por inspiración divina. Porque en la escritura está, lo que recibiste por inspiración divina. Estamos acá. Entonces, todo lo que recibes viene por inspiración divina, no porque un hombre te lo da. Entonces, quiere decir que nunca te topaste con un profeta y tienes el llamado a ser profeta, pero como no te juntaste un profeta, no vas a ser profeta. No funciona así.
Porque en la escritura hay muchos profetas que no se toparon con ningún profeta y Dios les sacó a la profecía. Te llamo uno de ellos con gusto, Moisés. Dime a qué profeta se juntó Moisés. El manto profético que Moisés portaba, aunque no llevó un ministerio de levantar profetas, el manto profético que llevaba Moisés, que llevaba su hermana Miriam, porque dice que la hermana de Moisés, Miriam, era profetisa, una danzora profetisa. Pero Moisés no le impuso un manto. Moisés no le impuso manos para que su hermana profetizara. Aparece en la escritura que Miriam era profetisa. ¿Quién la activó? ¿Quién la ungió? Nadie, ningún ser humano hizo eso. Ya nació con eso, ya nació con el toque. ¿Cuándo se activó? Cuando nació en el espíritu. Cuando Moisés salió del pueblo egipcio, por decirlo así, nacer en el espíritu para darle un título, y se topó con la zarza, y el Eterno le habló desde la zarza, y le dijo lo que tiene que hacer. Se activó lo que portaba. Así como tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida desde antes que nacieras, ya fuiste salvo. ¿Me captan? Entonces nadie te tiene que decir, ven que tengo que activarte el manto. No. ¿Ya? Ven que tengo que ungirte para que puedas hacer A o B o C cosa. No funciona así. El trabajo de un ministro es oler lo que portas y discipularte, instruirte, dirigirte para que esa habilidad se vaya puliendo. ¿Me captaron? Entonces, si yo sé que hay gente que es, no sé, con X don, pero no hago que se desarrolle ese don, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada con esa persona. Entonces, por eso muchas veces yo sé decir que hay muchas iglesias que son pastoreadas por faraones, que no dejan que el pueblo se active, que no dejan que el pueblo adore a Dios, que celebre las cosas de Dios. Por eso Moisés al faraón le decía, Dios me dice que te diga, faraón, que dejes libre a su pueblo para que salgan a adorarle a él al desierto y a celebrar sus fiestas, a hacer cosas de Dios. Pero el faraón no quería. Entonces hay personas o hay iglesias que están pastoreadas o discipuladas por faraones porque no quieren que actives las cosas que a Dios le agradan o no quieres que hagas cosas que Dios te dice que hacer y te bloquean, ¿ya? Y te manipulan y te dicen, no, no haces porque a mí no me gusta. Pero ¿y si la Biblia dice que sí? ¿Estamos? Entonces, dice, el joven Samuel servía delante del Eterno en presencia de Elí. Había alguien con peso, aunque Dios ya no le hablaba a Elí. Pero Elí tenía peso. Elí le estaba enseñando cómo hacer las cosas dentro del ministerio, pero Elí nunca le enseñó a profetizar a Samuel, porque eso nos enseña. Sigo. Y la palabra del Eterno estaba oculta en aquellos días. O sea, no es que los libros o la Biblia estaba guardada, oculta. La palabra del Eterno estaba oculta significa que Dios no estaba hablando. ¿Me captaron? Dios no estaba hablando. No tenía a quién hablar. Estaba oculta en aquellos días. La profecía no se revelaba, dice en esta traducción. La palabra estaba oculta y la profecía no se revelaba. Quiere decir, ¿qué es profecía que no se revela? Que Dios habló a alguien o hablaba a alguien y ese alguien tenía que dar lo que Dios dijo. Pero Dios no hablaba a nadie y nadie revelaba eso porque no había quien hable. ¿Me captaron? Estamos acá. ¿Sí ves cómo se activa el don profético o cómo se activa un don? Dios te va a hablar para que evangelices. Ay, yo pensé que iban a decir amén, pero bueno. Dios te va a hablar para que evangelices. Dios te va a hablar para que enseñes. Dios te va a hablar para que profetices. Dios te va a hablar para que pastorees. Dios te va a hablar para que hagas un trabajo apostólico. Dios te va a hablar para que dances, para que toques un instrumento, para que lo alabes. Pero si Dios no habla, ¿qué hacemos? ¿Me captaron? ¿Ya? Ok. La profecía no se revelaba. ¿Qué significa no se revelaba? Que no se abría. Había la profecía, pero no había quien esté metido en el reino profético para que le sea revelada. Porque Dios es quien revela la profecía. ¿Se acuerdan cuando les dice leer Daniel capítulo 9, creo que era?
que ahí decía Daniel, vino el ángel Gabriel, creo que era, ahí me corrigen si me equivoco, ¿ya? Y le dijo, te voy a hacer entender la visión, ¿ya? Le dijo, Daniel, te voy a hacer entender la visión. Había la visión, pero el profeta tenía que entender esa visión. No es cuestión de tenerla, hay que entenderla. Pastor, tuve un sueño que veía pájaros volando sobre la ciudad de Quito, así que creo que va a venir montones de pájaros encima. No, no significa eso. ¿Ya? Puede significar otra cosa, pero no netamente eso. Entonces, lo que tú ves no lo interpretas tú. Tiene que el que te lo mostró interpretártelo. O alguien que tenga el don para hacerlo. Porque el que tiene el don significa que tal vez a ti te mostró el sueño, pero al otro le va a dar el significado del sueño. Pero viene de Dios la explicación. Pero si tú quieres compararlo con una lógica humana, va a salir horrible. ¿Me captaron? Entonces, sucedió que aquel día que Elí estaba acostado en su lugar, sus ojos ya comenzaron a oscurecerse, ¿ya? Y ya no podía ver. ¿Por qué habla de los ojos? Porque una señal de ceguera significa vejez. Pero muchas veces lo que se te manifiesta en lo físico tiene que ver con lo espiritual. Y cuando dice ya su visión ya no era clara, significa que ya no había esa conexión divina. ¿Ya? Porque un profeta se les conocía como vidente. ¿Estamos acá? ¿Sí? Versículo 3. La luminaria de Dios todavía no se había apagado, o sea, el candelabro, o la presencia, o el fuego en el altar. Y Samuel estaba acostado delante del atrio del Eterno, donde estaba el arca de Dios. El tipo dormía en el sitio donde no debía. Porque la palabra de Dios, tú sabes que si tú lees la ley de Moisés, decía que quien se acercaba donde estaba el arca, ¿qué pasaba? Caía muerto. Pero Samuelito no le pasaba nada. Ni siquiera el sacerdote podía dormir donde estaba el arca. Porque aquí dice que Elí estaba durmiendo en su habitación. Pero Samuelito dormía donde estaba el arca. Yo no sé si Elí no le había enseñado todavía a Samuel, que le decía, mira, no hay cómo acercarse ahí, yo puedo entrar solo una vez al año porque para hacer un sacrificio por los pecados del pueblo y los míos. Y si entro fuera de ese tiempo, pues la gloria me mata. Pero el pelado estaba bien ruco ahí, hasta roncando de haber estado. Y tranquilo. ¿Por qué? Porque Samuelito tenía una marca. Samuelito tenía un propósito, un llamado de profecía. Y el que tenía en esa época el llamado de profecía estaba obligado a estar metido en la presencia. El sacerdote entraba a la presencia del arca o de Dios cada cierto tiempo. Aunque fuera de eso, en el lugar santo, hacía ciertos sacrificios o en el altar, pero no se acercaba al lugar santísimo porque no podía, por más sacerdote que sea. ¿Me captaron? O sea, hacía sacrificios delante de Dios, pero no se metía literal a la Shekinah, la presencia pura, ¿ya? Y Samuelito estaba metido ahí, ¿ya? Llamó el Eterno a Samuel y le dijo, heme aquí. Corrió a Elí y dijo, aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Elí le contestó, no te llamé, vuelve, acuéstate. Samuel volvió, se acostó, volvió el Eterno a llamar nuevamente a Samuel, entonces se levantó Samuel y fue a Elí y dijo, aquí estoy, ¿por qué me llamas? Elí le contestó, no te llamé, vuelve a acostarte. Y Samuel todavía no conocía al Eterno, pues todavía no se había revelado a él la palabra del Eterno. Revelado la palabra. ¿Me captaron? No conocía. Conocía las cosas del Eterno, pero no conocía la palabra, el timbre. ¿Estamos acá? Porque cuando habla de no conocía la palabra, no se refiere a que no conocía la ley. Se refiere a que no conocía el timbre de la voz de Dios. Por eso se iba donde Samuel. Porque si hubiese conocido el timbre de la voz de Dios, hubiese dicho, a ver, no, pues, ya. No es un humano el que me llama. Entonces no conocía el timbre. Tú tienes que llegar a un estado en que tienes no que conocer solo las cosas de Dios, sino el timbre, el tono, la melodía, la frecuencia. Porque el pueblo, como no conoce el timbre, la melodía y la frecuencia, cualquier cosa dice Dios me dijo.
o Dios me habló, o Dios me reveló, o Dios me mostró. Y eso es muy tinoso. Estamos acá. Volvió el Eterno a llamar a Samuel, pero por tercera vez. ¿Cuántas veces llamó Jesús a Pedro cuando le dijo, Pedro, me amas? ¿Cuántas? Ay, qué coincidencia, ¿no? Y aquí dice que a Samuel le llamó por ¿cuánto? 3 veces. Cuando Dios te llama es para activarte. Cuando el hombre te llama es para usarte. Aunque Dios también te va a usar, pero primero te activa. El hombre no necesita el hombre no te quiere activo, te quiere útil. Hazme, ponme, quítame, sácame, sube, baja. Dios en cambio te llama y te activa, te prende, te enciende. El hombre te utiliza. Dios no te utiliza, por así decirlo, pero sí te usa para su gloria. Y a cambio de dejarte usar para su gloria, te glorifica a ti también. El ser humano no quiere que te levantes, porque te quiere mantener apagado para solo brillar él. Cuando Jesús le llamó al Pedro, Pedro, ¿me amas? Le impartió, le dijo, pastorea, cuida, dirige. Le activó para algo. ¿Me captaron? El hombre no va a hacer eso. ¿Ok? Entonces, se había revelado palabra del Eterno. Volvió el Eterno a llamar a Saúl por tercera vez y se levantó, fue a Elí, aquí estoy, me llamaste. Entonces entendió Elí que el Eterno estaba llamando al joven. Por lo tanto, dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate y si nuevamente te llamare a ti, dirás, habla, oh Eterno, que tu siervo oye. Fue Samuel, se acostó en su lugar, vino el Eterno y se le presentó y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, entonces dijo Samuel, habla, que escucha tu siervo. Y dijo el Eterno a Samuel, he aquí, yo haré algo en Israel, que quien lo oyere le retiñarán los oídos. Apenas él respondió, dijo, estoy a tu servicio, soy tu siervo. Ya le dio la orden y le dijo lo que va a hacer. Y todo lo que iba a hacer iba a ir por la voz de él, por la voz de Dios y por la boca de Samuel. ¿Me captaron? Así Dios te activa. Pero ¿qué pasó? Si Elí, ojo con lo que te voy a soltar, si Elí no estaba, Samuel no sabía cómo responder al Eterno. ¿Me captaron? Si Elí no estaba, Samuel no sabía cómo responderle a Dios. Por más apagado que estaba Elí sabía cómo tiene uno que responder al llamado. Por eso es que tienes que juntarte con alguien que tiene peso. Porque aunque el que tenga peso tal vez ya se esté secando, pero sabe cómo responder cuando el Eterno te llama. Porque una vez también Elí fue llamado. ¿Me captaron? Entonces, si Elí no estaba, Samuel hubiese seguido buscando, ¿quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Y se quedaba ahí estancado. Pero Elí fue el que le dijo, no, mijito, es el Eterno. Entonces dile, heme aquí. Esa es la clave. Ese es el Face ID que te dé el acceso. Ese es el código dactilar. Heme aquí que tu siervo oye. Entonces, como respondió con la palabra correcta, se le abrió la puerta, el acceso, se le activó y le dijo, mira, voy a hacer esto. Ay, entabló una conversación. ¿Ya? ¿Me captaron? Entonces, fue Elí el que le dio la palabra clave para entrar al club. ¿Ya? Para entrar al club. Esa era la palabra clave. Heme aquí que tu siervo oye. Al decir eso, ahí Dios empezó a hablarle y a decirle los planes. Antes de eso, Dios solo le llamaba Samuel, 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 Samuel. Pero mientras Samuel no respondió con la palabra precisa, no pasaba nada. ¿Ya? No pasaba nada. Entonces tú tienes que entender que para que las cosas de Dios se activen en ti, tienes que saber responder. ¿Ya? Si tu mamá o tu papá te llama, no le vas a decir, ya voy. No. Sí, mamá. Sí, papá. Entonces ahí tus papás te van a decir qué es lo que tienes que hacer.
Pero si dices, ya voy, te va a dar un trancazo. Esa va a ser la respuesta. Y te va a decir, así será de responder, pues majadero. No, perdón. Dígame, papito. Ya, bueno. ¿Ya? O la clásica palabra serrana, mande mamita, ¿no? Mande papá. ¿Qué estás diciendo? Ordéneme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué me llamó? Pero si decimos, ya voy, pues no ve que estoy ocupado. Ponte que tu papá te estaba llamando para regalarte lo que tanto querías, pero respondiste mal y ya no te lo dio. Porque la respuesta correcta te suelta lo bueno que viene del Padre. ¿Me captaron? Si Samuel no respondía de forma correcta, no iba a ser usado como lo usó. Samuel fue uno de los primeros que en realidad llevó un ministerio profético y dirigió una compañía profética. ¿Me captaron acá? Porque por causa de la palabra que Dios soltaba por medio de Samuel, incluso Saúl profetizó, que no tenía llamado a profetizar. Estamos acá. Y todo es por una activación. ¿Me captaron? Estamos acá. Yo estoy soltando códigos a los hijos, ojalá se hayan puesto pilas. Versículo 11, dijo el Eterno a Samuel, he aquí yo haré algo en Israel, el que oyere le retiñarán los oídos. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra de Dios maneja una frecuencia que al resto le molesta. Pero el que recibe la profecía, no. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla por medio de un profeta y el profeta suelta la palabra, hay palabras o tonos que al resto no le gustan. Pero no por eso no quiere decir que no vengan de Dios. ¿Me captaron? Porque hay timbres que no le va a gustar a la gente que uses, o melodías o tonos que uses. Porque te pueden decir, oye, me puedes decir lo mismo, pero no en ese tono. Es que es el tono en el que te tengo que decir, para que cause un impacto. Porque tengo que manejar tonos que te van a retiñar los oídos. ¿Me captaron? ¿Cuándo te retiñe el oído? Cuando está en una frecuencia que no lo toleras. Entonces hay cosas que Dios te va a decir que no los vas a tolerar, pero que son verdad. ¿Me captaron? En aquel día, versículo 12, haré cumplir sobre Elí todo lo que hablé sobre su casa, comenzando y terminando. O sea, le cayó. ¿Por qué dijo retiñer los oídos? Porque empezó, mira, primero la reprensión empieza por casa. ¿Ya? Por eso yo te decía, tienes que parar bola al profeta de casa, no al profeta de afuera. Porque el profeta de casa te va a hablar y te va a dar justo en el clavo, donde no te gusta. ¿Y a Elí qué le dijo? Dile a Elí que voy a hacer lo que le dije que iba a hacer con sus hijos, de principio a fin, con él y su casa. Le cayó a Elí. Entonces, esa profecía para Elí era algo que no le iba a gustar. ¿Estamos acá? Pues ya le he dicho que juzgaré a su casa por siempre, por la inequidad que él sabe. Hay cosas que tú sabes. Hay juicios que se han venido a las casas y a los hogares por cosas que tú sabes. Sigo. Que se maldicen a ellos sus hijos. Voy a repetir. Por la inequidad que él sabe, que se maldicen a ellos sus hijos. Pero Elí, no les reprochó. ¿Cuál era el problema que tenía Elí con Dios? Que sus hijos estaban haciendo tonteras y se atacaban entre ellos y él no los reprochaba. Dejaba que pase. ¿Ya? Por tanto, yo he jurado sobre la casa de Elí que no será expiada la inequidad de la casa de Elí, ni con sacrificios, ni con ofrendas jamás. O sea, él podía hacer lo que sea, que eso no se iba a quitar así. Estuvo acostado Samuel hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Eterno, pero Samuel temía relatar la visión a Elí. Aquí hay un problema con el ministerio profético y es que no dicen las cosas cuando deben decirlo. Por miedo a la persona que lo tienes que decir, porque lo tome a mal o se enoje. Ahora, ¿tú crees que a Dios le importaba que Elí se enoje?
Y no es que a Dios no le interese a la gente, no, sí le interesa. Pero hay cosas que le tienes que decir. El que se sentía incómodo era Samuel, no Dios. Estamos acá. Llamó Elí a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Respondió Samuel: heme aquí. Y dijo: ¿qué palabra te habló el Eterno? Ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios, así te aumente. Si ocultares una palabra de todo lo que habló contigo. Entonces le refirió Samuel todas las palabras y no ocultó nada de él. Entonces Elí: el Eterno es, lo bueno a sus ojos hará. Recibió y entendió y dijo: pues bueno, ya no puedo hacer nada, me cayó. ¿Me captaron? ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te habla a ti, y si no hables, te sea por bien o te sea por mal. Por eso es importante hablar. ¿Me captaron? Por eso es importante obedecer una orden de Dios. Por eso hay que hacer lo que Dios te dice. No hay que tener guardado las cosas por miedo, porque cuando Dios te dice, dile esto, es de ese momento. Así, guste o no guste, agrade o no agrade, Dios no camuflea el mensaje. Dios dice las cosas como son, te agrade o no. El que se paniquea eres tú, dices, no, y ahora ¿cómo le digo? Se va a enojar. ¿Cómo le digo? Se va a enojar. ¿Qué dijo acá? Ruego que no me lo ocultes, así te haga Dios, así aumente, si ocultares una palabra de todo lo que habló contigo. No tienes que guardar, tienes que soltar. Porque muchas veces la gente calla por miedo a cómo va a reaccionar la gente. Pero no nos preocupamos cómo va a reaccionar Dios si no lo dices. Nos preocupa más la reacción de la gente que la reacción del Eterno. Y eso es un problema que el pueblo tiene actualmente. Nos preocupa la reacción humana más que la reacción divina. ¿Me captan? Y lo que menos, debería importante es la reacción humana. Literal. Y hay que saber dar el mensaje. Porque cuando Dios le dijo a Samuel lo que iba a hacer con Elí y su casa, se lo dijo a Elí a solas, a Samuel a solas. ¿Ya? Y Samuel fue y se lo dijo a Elí a solas. No lo expuso. ¿Por qué no lo expuso? Porque la vida de los hijos de Elí ya era pública, ¿no? Si lees la historia. Pues se sabía que los hijos de Elí cogían las ofrendas, se las gastaban en cosas que no debían, o sea, en cosas de pecado, ¿no? Y se acostaban con todas las chiquisiervas de la iglesia. Eso hacían los hijos de Elí. ¿Ya? ¿Me captaron? Entonces, los mismos sacerdotes le decían a Elí: oye, Elí, mira, ¿qué onda? Ya hay esta bronca, hay este problema, y tus hijos, mira cómo están, qué clase de herederos van a quedar en el sacerdocio, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero pues le importó, ¿ya? Entonces Dios no necesitaba exponer porque ya el nivel de pecado de la familia de Elí ya estaba a vista y paciencia de todo mundo, ¿ok? Entonces hay cosas que tú tienes que entender, pero Dios siempre cuando quiere llamarte la atención lo va a decir a alguien en privado para que se te lo diga en privado. Pero si Dios lo expone es porque tal vez te habló muchas veces en privado y tú le hiciste caso omiso. Y si no te expones porque tu caso ya es público. Sí, porque ¿para qué va a exponer si ya todo el mundo lo sabe? ¿Ya? Pongámonos de pie, amados. Samuel tuvo el tiempo, pues, de arreglar las cosas, pero no lo hizo. Perdón, Elí tuvo el tiempo de arreglar las cosas, pero no lo hizo. Tuvo que levantarse un Samuel. Tuvo que levantarse un hijo que no fuera de él. ¿Mm? Tuvo que levantarse un hijo que no fuera de él. ¿Me captan? Pero Dios quería que, pues, la descendencia sacerdotal de Elí se mantuviera. ¿Ya? Porque es importante.
Entonces, ¿qué nos está dando a entender hoy Dios en este tiempo? Primero, que debemos fortalecer el alma con palabra, pero que todo lo espiritual se te activa cuando tú estás metido en la presencia. Y que ahí es cuando Dios te habla, no el hombre. Y que Dios te va a hablar para glorificarse, el hombre te va a hablar para utilizarte, para manipularte, para quedar bien él, solamente él, y a ti apagarte. Pero Dios no solo se habla a ti para glorificarse él, sino para exaltarte a ti también. Porque cuando Dios es glorificado, glorifica a los que le glorificaron a él también. ¿Ya? Así trabaja el Padre. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que todos, especialmente los que somos cabeza de hogar, debemos concentrarnos en que en casa haya un orden, en que en casa estén las cosas bien, en que en casa las cosas caminen según lo que Dios le agrada. Entender como cabezas de hogar a escuchar la voz de Dios para saber qué hacer en casa. Así funcionan las cosas en el reino. ¿Ya? Cabezas de hogar tienen que prepararse porque Dios le gusta hablar con ustedes en las alturas. ¿Ya? Con las damas habla de otra forma. Pero a los hombres les gusta que Dios gusta que los hombres suban a lugares altos para conversar con ellos. No lo digo yo, está en la escritura, revisa nomás. No, con las damas hablaba de una forma, pero con la mayoría de hombres o de sacerdotes, literal les llevaba a una montaña. Literal a una montaña. Lo hizo con Jesús, lo hizo con la mayoría. ¿Sí? Montaña. ¿Sí? Elías lo hizo también. ¿Sí? Entonces, Noé, es decir, pastor, habló con Noé en una montaña. Sí. Abraham también. ¿Ya? Entonces, un código adicional. Cabezas de hogar, quieren que Dios les muestre planes que tiene con ustedes, vayan a lugares altos. Paguen el precio de ir a un lugar alto. Paguen el precio de ir a un lugar alto. No irán a estar pidiendo revelación en la Virgen del Panecillo, ¿no? Sí, porque pues, hay que aclarar. Sí. Se me vino eso a la cabeza, dije, no hay que soltárselos porque vaya a ir uno y diga, me queda cerca el Panecillo, me voy a ir. No. Hay que aclarar, amada, porque pues aquí hay de todo en la viña del Eterno, ¿no? Va a decir, me vaya a mandar una selfie, pastor, estoy aquí, la Virgen Pancilla atrás, a ver si recibo algo de revelación. Y va a decir, no, aunque sea, pásate al frente, a la cima de la libertad, por lo menos, ya algo. ¿Ya? En el campanario de la basílica también. Sí, cuidado, no hagan eso, por favor. ¿Ya? Ojo con eso. Aunque sea Lichimbía, súbete, ya. Pero un lugar medio elevadito. Ojo. Sí. Oremos para despedirnos, amados. Amén. Tenemos pendiente encuentro, retiro espiritual con toda la casa de oración. Ojo, está pendiente. Eso quiero hacerlo antes de que se acabe el año. ¿Ya? El año greco-romano, por decirlo así, porque el año hebreo recién empezó. ¿Ya? Sí, hay que aprovechar diciembre, que es donde más vagancia tenemos. Sí, donde más tiempo hay. Y creo que los pequeñines salen en vacaciones, ¿cuándo? No, un poco antes han de salir. Por fiestas de Quito creo que tienen unas vacaciones. Pero hay que ver cómo están. Vamos a ver si es que pues se puede aprovechar el feriado de fiestas de Quito para poder hacer este retiro congregacional, ¿no? Porque hicimos el de la sección Sierra, pero tenemos que hacer el personal como iglesia. Porque en serio, amados, quiero que nos encerremos unos 2, 3 días. 2 días encerrados, el tercer día nos abrimos. ¿Ya? Pero es necesario. ¿Ok? Es necesario porque ahí necesito enseñarles ya cosas más complejas, cosas más pesadas. Quiero que Dios haga ciertas cosas que me ha mostrado que Él quiere hacer con el pueblo, pero es necesario que hagamos un retiro como congregación. Es importante.
ahí tenemos que ir, ahí tiene que ir la familia completa, ¿ya? Así que, por favor, pues, voy a volverles, ¿se acuerdan que yo les pasé precios y costos de ese campamento y todo? Les voy a volver a pasar de nuevo, ¿ok? Porque la hermana de ese campamento solo estaba esperando mi confirmación, pero pues como nadie confirmó nada, pues no se hizo nada. Literal, nadie confirmó nada, ¿ya? Entonces les voy a volver a enviar, ¿ok? Por favor, si es posible, voy a checar el feriado que hay por fiestas de Quito, que ha de ser antes del 6 de diciembre, creo que es una semana antes que lo hacen. Sí, unos 8 o 9 días creo que lo hacen antes, ¿ya? Pero el propio día que hay vacación creo que es el 5 y 6. Viernes 5, vean, nos queda preciso, ¿ya? Ojo, ¿no? Viernes 5 y sábado, ¿no es cierto? Entonces tenemos, como es viernes, entiendo que los que trabajan en oficina pues no van a trabajar. Entonces podemos entrar el jueves podemos entrar el jueves en la noche o en la tarde, cuando ya salgan de los trabajos, nos reunimos, porque ese campamento es en el valle, nos reunimos ahí y nos encerramos ya jueves en la noche y aprovechamos todo el viernes, todo el sábado y salimos domingo. ¿Les parece? Entonces queda como fecha tentativa 5, 6 y 7 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? ¿Sí? Ok, ya. Oremos para despedirnos, amados. Bendito sea el Señor, Dios soberano. Damos gracias al Eterno por este tiempo. Él es bueno.